El Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad de volvernos a encontrar para seguir estudiando sobre la fe. El capítulo 11 de Hebreos es uno de los grandes capítulos de la Biblia. Se puede llamar también el capítulo de la fe. Hoy voy a leerles del capítulo 11, del verso 8 en adelante, los siguientes versículos. Por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Gracias a Dios por su palabra. Entonces hoy vamos a tratar sobre la fe de Abraham. La fe de Abraham pasó por 4 etapas: la obediencia a la fe, la paciencia de la fe, la influencia de la fe y la prueba de la fe. El versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esa es la obediencia de la fe, que cuando Dios llama a una persona, la persona sale sin cuestionar, sin preguntar, sin explicaciones. Ese es el primer paso, la obediencia a la fe. La segunda está en el versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Cuando Abraham llegó a la tierra prometida, o sea, a la tierra de Canaán, encontró que tenía sus dueños, sus habitantes. Allí habitaba el cananeo, el eteo, el heveo, el jebuseo y otros pueblos. Entonces, ¿qué hizo? Por la fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, habitando en cabañas, o sea, en tiendas, no en un lugar fijo, porque era un extranjero allí. Y ahí está la paciencia de la fe. Dice también este capítulo que la paciencia nos es necesaria para que habiendo obtenido
obtenido la promesa o alcanzado la promesa. O sea que de este momento en que Abraham llegó a la tierra de Canaán y habitó en cabañas, al cumplimiento de que esa tierra sería dada a su descendencia, pasaron 500 años. Desde ese momento hasta cuando Josué, guiando a Israel al otro lado del Jordán, los introdujo en la tierra de Canaán, la tierra prometida. O sea, esa es la paciencia de la fe, que las promesas de Dios hay que esperarlas con paciencia. Entonces también dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La mujer siempre tiene menos visión y de hecho menos fe que el hombre que recibe el llamado, puesto que cuando Dios hizo la promesa, según el capítulo 18 de Génesis, que visitó el Señor a Abraham en la tienda, en el encinar de Mamre, Él le dijo, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y ella, que estaba atrás de la cortina, se rió. Y el Señor le dijo, ¿por qué te has reído? ¿Acaso hay algo imposible para con Dios? Bueno, de ese tiempo pasaron casi 25 años al cumplimiento de la promesa. Entonces Sara, viendo que ese hijo no llegaba, le dijo a su marido que entrara a la sierva Agar y tuvieran el hijo de ella. Y eso era legítimo en ese tiempo porque las siervas pertenecían a la ama y la ama podía hacer eso. Y el hijo pertenecía a la familia. Así que la fe de Sara no tenía la misma paciencia para esperar como la tuvo Abraham. Entonces, la fe de Abraham influenció la fe de Sara para que ella también creyera esa promesa y, como acabamos de leer, por la fe la misma Sara recibió fuerza para concebir fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahí viene la influencia de la fe. Y la prueba de la fe vino cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Entonces en el versículo 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea que la prueba de la fe de Abraham vino más o menos a los 40 años de haber recibido la promesa. Esto es importante porque a veces las personas piensan que las pruebas van a venir inmediatamente, se convierten. No, cuando Dios le pidió a Abraham que llevara a su hijo al monte Moria y se lo sacrificara, el muchacho tenía por lo menos 15 años, puesto que podía cargar la leña y podía caminar 3 días. O sea que no era un niño, sino ya un adolescente bien desarrollado. Así que
desde la promesa que Dios le hizo a Abraham a su nacimiento pasaron 25 años. Y si el niño tenía 15 años, serían 40 años. O sea que la prueba de la fe vino cuando Abraham tenía 40 años de estar caminando con Dios. O sea que su fe se había desarrollado, su fe había crecido, su fe se había fortalecido, su fe podía resistir la prueba de la fe. Entonces, hermanos y amigos, la fe, como hemos venido diciendo, ha sido dada por Dios a los santos, según el capítulo 3 de Judas, capítulo 1 de Judas, versículo 3. La fe ha sido dada una vez a los santos y esa fe es sembrada, es nacida, es crecida y llega a fructificar. Y entonces aquí tenemos frutos en 3 aspectos o en 4 aspectos. Primero, la obediencia a la fe. Cuando Abraham recibió el llamamiento de Dios: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande como las estrellas del cielo y como la arena de la mar. Dice la Escritura, Abraham creyó a Dios. Y porque creyó, partió de Ur de los Caldeos y llegó hasta Harán, que está en Siria, y allí permaneció hasta que su padre murió, y de ahí continuó su viaje a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Entonces, esa primera etapa es la obediencia a la fe. Una de las cosas importantes para Dios es que el hombre le crea a Dios. Creerle a Dios es glorificar a Dios en grado superlativo. Eso lo dice el capítulo 4 de Romanos, que dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo como muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara, sino que se esforzó creyendo que el que había prometido era poderoso para cumplir. O sea que creerle a Dios es la manera más elevada en que uno puede honrar, glorificar, exaltar a Dios. Es esperar con seguridad, como dice la definición de fe, es pues la fe la certeza, la seguridad de lo que se espera y la convicción de lo que Dios ha prometido. Es decir, hacer eso es glorificar a Dios en una manera muy alta. Entonces, la obediencia a la fe es el acto de actuar, de arrancar. El que cree, actúa. Las personas que dicen que creen y no actúan, realmente no creen, sino que tienen una idea vaga en la mente de que Dios existe o algo por el estilo. Pero la fe es actuar en consecuencia a lo que ha creído. Y segundo, esperar. Entonces, cuando Abraham llega a esa tierra prometida y encuentra que tiene sus dueños, sus habitantes, él no se desanima por eso, sino que habitan tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dice que Abraham recorrió la tierra, hizo pozos, hizo un altar e invocó el nombre del Señor. Y entonces nuevamente Dios le aparece y le dice: esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Esa
Esa es la segunda promesa. Entonces, él esperó con paciencia. Dice el capítulo que el versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, ellos miraron adelante al cumplimiento de esas promesas, así como nosotros los cristianos tenemos que mirar atrás, tenemos que mirar al pesebre, al Calvario, para ver la salvación que fue hecha una vez para siempre y apropiarnos de ella. Aquellos miraron adelante al cumplimiento de esas promesas y por eso el Señor dijo en una de sus enseñanzas, Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. O sea que ellos miraron adelante 2000 años cuando estas promesas habían de cumplirse. Y como hemos leído, todos estos, ahí enumera a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham y a Sara, todos estos conforme a la fe murieron sin haber recibido lo prometido, pero mirándolo de lejos y creyéndolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, pero que buscaban una patria cuyo arquitecto y constructor es Dios, por lo cual Dios no se avergüenza de ellos, porque les había preparado una ciudad. Así que, hermanos, estas lecciones de fe nos inspiran. Nosotros tenemos que mirar atrás a la obra del Calvario, pero miramos también adelante a la venida de nuestro Señor, que viene a recoger el fruto de su trabajo, el trabajo de su alma, y viene a llevar a su pueblo, a recoger a su pueblo, para que se cumpla también esa promesa. O sea que todas estas promesas que se dieron en el pasado y se cumplieron ya hace tiempo, pues nos inspiran, nos motivan para creer que las promesas del tiempo presente y del futuro pues también se van a cumplir en nosotros conforme a la palabra de Dios. Entonces no olviden esto, que la fe pasa por varias etapas. Si usted obedece el Evangelio, entonces va a encontrar la tierra prometida para usted. No es un país, son las promesas de Dios. Esas promesas se van a cumplir en su vida. Esa fe va a influenciar su vida y la vida de los que le rodean. Y esa fe ha de ser pasada por fuego, tiene que ser probada. El apóstol Pedro lo dice en el capítulo 1 de su primera carta, versículos 6 y 7. Amados, no os extrañéis cuando pasáis por diversas pruebas, si fuere necesario, lo cual se hace para prueba de vuestra fe, la que es más preciosa que el oro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra
cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que las pruebas son la oportunidad para mostrar la fidelidad de Dios, la veracidad de sus promesas, y esas nos hacen crecer, nos hacen desarrollar la fe. Es decir, como hemos dicho, la fe se siembra, la fe nace, la fe crece y la fe fructifica. Entonces, estas cosas que nos suceden a lo largo del camino tienen como propósito que nosotros nos afinquemos, nos afirmemos en las promesas del Señor y tengamos la paciencia para esperarlas hasta que ellas se cumplan en nuestras vidas. Así que, hermanos, Abraham es llamado el padre de la fe, entonces nosotros debemos ser imitadores de Abraham, nuestro padre, para seguir estos pasos de la fe. El Señor les bendiga y nos vemos la próxima ocasión.